Estás escuchando Rapto. Bienvenidos, estamos en el segundo episodio de Ejército Blanco. Mi nombre es Lucas Paulinovich, estoy con Ezequiel Clerici. Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos. Un poco de calor, nada más. Un poco de calor, afrontando la última semana y pocos días antes de tener un nuevo presidente. Estamos a algunas horas en concreto de que se resuelva el balotaje. Posiblemente el próximo episodio salga a rondar por el orbe con un presidente nuevo en la Argentina. Y pensaba que se da la particularidad de distintos enfoques en cada una de las instancias, ¿no? Pensando que la forma en que se abordó el análisis de la primera vuelta cuando gana Milei es una mirada, si se quiere, sociológica, tratando de entender al votante de Milei, qué había querido decir, de dónde venía, de dónde había salido. En la elección general, cuando Massa lo da vuelta, la lectura fue política. ¿Qué pasó con el aparato? La movilización de los recursos de la política, la comprensión de los dirigentes de la situación como para salir a buscar a esos votantes perdidos. Y hoy parecería que vamos hacia una elección, un balotaje en el cual el componente, podría decirse, será antropológico, pensando que desde los dos lados se plantea una suerte de disputa entre modos culturales. Democracia versus dictadura desde un lado, las ideas de la libertad frente al estatismo y el intervencionismo desde el otro. Lo que sí efectivamente es cierto es que más allá del enfoque del análisis, me parece que esas miradas tratan de tomar un fenómeno que es indudable, que es el hastío, ¿no? Me parece que lo largo que se hizo todo se lo mire desde el punto de vista sociológico, se lo trate de entender desde la política o se tenga en cuenta este factor antropológico, no cambia la situación. Hay un hastío generalizado que ya no resulta divertido ni siquiera para el más de los politizados. Sí, a ver, un poco pienso lo mismo que vos, ¿no? La cuestión del cansancio, no tengo ninguna duda de que hay una sociedad que está totalmente agotada. Nosotros estamos agotados. Vos y yo. O sea, estamos acá hablando y antes de empezar a grabar, lo primero que decíamos es, ya no aguanto más, quiero que se termine el año, es una elección demasiado larga, son instancias que llevan mucho desgaste. Y en relación con eso, me parece que la instancia de la PASO, y un poco lo hablábamos el primer episodio, el episodio anterior, tuvo esta suerte de, con mi voto no pasa nada, en el sentido, quiero decir, salvo los que se estaban jugando una interna y que la única interna realmente competitiva era la de Juntos por el Cambio, porque el resto era candidato único o estaba bastante definida en el caso de Unión por la Patria quién iba a ganarlo. Eso estableció un escenario que para mí le permitió a Milei hacer una confirmación de que todas sus ideas, por lo menos las ideas que había mostrado en campaña, esto de una agresividad muy fuerte hacia el otro, decir zurdos de mierda, hablar de venta de órganos, hablar de un montón de cuestiones que, inclusive de una economía, de una idea económica que no se aplicó nunca en ningún lado del mundo, sino que es una teoría económica. El tipo aceleró con eso. ¿Por qué? Porque dijo, si yo gané en la PASO, por más que haya sido por un punto, cuando haces cuando sumás, digamos, las internas de cada partido, le dio la sensación de que con eso podía ganar en primera vuelta, acelerando ese discurso mesiánico de mercado. Y lo que se encontró es con una sociedad que cuando es a la hora de por los puntos tiene un mecanismo de supervivencia, ¿no? Digamos, por lo menos es lo que yo entendí. Además, a eso se suma de que creció la cantidad de votantes con respecto de la PASO, lo cual le permitió al peronismo recuperar votos que había perdido, que se habían quedado en la casa, que no habían ido, no sé, digamos, las lecturas, si uno empieza a hablar con analistas, es más o menos esa, es como muy variada. Y ahora, ¿qué tenés? Tenés el problema de que después de esa elección me da la sensación de que en el peronismo, creo que no es ninguna sensación, en realidad está absolutamente
aceptado por el peronismo de que se relajó, ¿no? La campaña se relajó. No sé si te dio a vos también esa primera instancia que Término ganó. Fue como que soltaron el aire, todos se sintieron un poco más livianos, pero pensaban que o Milei se bajaba o que prácticamente estaba ganada porque el eje miedo versus bronca había ganado el miedo. Y con la irrupción de Macri en la campaña de Milei, Macri le da eso que los analistas llaman como presidenciabilidad, ¿no? El seniority, le dicen otros. Esta posibilidad de volverse sistema a Milei. Y Milei, lejos de ir en contra de eso, se abrazó a esa cuestión, porque la primera semana, que fue la que grabamos, es la semana que termina el jueves en que se publica el primer episodio, Milei haciendo la nota con Trebuch en A24, que fue un desastre para lo que venía haciendo la campaña de Milei. Y a partir de ahí, Macri empieza a ordenarlo y le da esto que yo te decía antes, que es la presidenciabilidad. Esta idea de que muchos votantes de Juntos por el Cambio que no les gusta Milei, lo empiezan a ver con buenos ojos porque ven que detrás está Macri. Entonces, ahora se genera todo un problema para Unión por la Patria, porque tiene que cambiar el chip. O sea, te cambiaron el eje. De miedo bronca te lo cambiaron a peronismo antiperonismo. Que un poco tiene que ver con esto que vos decías antes, que es, me parece, donde se quiere enfocar el peronismo, que es que sea sistema antisistema, ¿no? Democracia antidemocracia por ideas de la libertad en un mesianismo de mercado. Yo creo que ahí hubo una trampa autogenerada por parte de Massa. Es decir, plantear ese esquema de democracia versus dictadura lo llevó a la necesidad de recuperar la alfonsinmanía para conquistar a los radicales. Desesperadamente ir al medio, ¿no? Pero lo deja en una obligación que es la de optar por la vía socialdemócrata. Y casi que le facilita la construcción de ese espacio que Macri interpreta y trata de ocupar, ¿no? Que sería el espacio más trampista que estaría representando una lógica más conservadora, más vinculada a lo que sucede en las tierras adentro de los territorios, de los países, dejando al gobierno o a Massa recluido en los centros urbanos, las clases medias, las élites politizadas que tienen en claro los riesgos que se corren frente a un salto al vacío o como se lo quiera mencionar. Y eso se da en un marco en el cual precisamente la socialdemocracia internacional empieza a tener dificultades importantes, ¿no? Recientemente cayó el gobierno de Portugal, que era un emblema. En España la cosa no se logra destrabar para formar la continuidad del gobierno. En toda Europa empiezan a estar cuestionados los partidos y las formaciones políticas de la socialdemocracia, por lo cual de algún modo el gobierno y su candidato Massa planteó un escenario que lo termina dejando en una posición incómoda, fundamentalmente pensando que es la representación del peronismo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué lugar le cabe al peronismo en un marco en el cual Felipe González celebra la vía democrática y aparece la Internacional Socialista como el punto de unidad de una alternativa hacia el mundo que estaría representada por esta formación que es llamada Unión por la Patria, ¿no? Digo, ahí el peronismo, ¿qué papel juega? ¿Cuál es la posibilidad hacia adelante que el propio gobierno, en su afán y en su necesidad de ganar las elecciones, se plantea a sí mismo, ¿no? Vos sabés que eso no lo había pensado, ni siquiera lo había tenido en cuenta la cuestión de la Internacional Socialista, porque yo pensaba, ¿no? Mientras vos me ibas desarrollando la idea, digo, ¿a la gente de a pie, al común, le importa? Y después, o sea, mi primer reacción es que no, instintivamente. Pero después también
empiezo, desde hace ya bastante noto que está muy instalado la idea de, viste, hablar de comunismo. No importa si se sabe o no se sabe, pero se instaló en un montón de gente que no solamente está politizada, sino que no está politizada en los términos, digamos, más clásicos del tema, digamos, ¿no? La gente que está como todo el tiempo consumiendo medios, consumiendo política. Y pese a no tener una descripción del concepto de comunismo acabada, es algo que se nombra todo el tiempo. Entonces, tal vez esto que vos decís tenga una influencia más importante de la que yo en principio pensaba. Y lo ato con otro tema que también estaba ahí dando vueltas mientras vos hablabas y lo iba pensando, que era la cuestión de cómo algo que en un principio Massa o Unión por la Patria vio como un activo, que era esto de que una parte de la dirigencia y de los partidos políticos se declaren prescindentes, neutrales, parecía que era algo que le aportaba a Massa desde el punto de vista de que por lo menos, bueno, que vayan y voten en blanco, ¿no? Eso me parece que con la entrada de Macri, y es algo que voy a hablar constantemente porque realmente estoy siento mucho respeto por el político profesional que demostró ser Macri en todos estos años, particularmente con esta jugada. Porque justamente ese cambio hace que eso que parecía una neutralidad que podía ser a favor de Unión por la Patria, producto de que Milei era un corso a contramano, digamos, hasta que entra la figura de Macri, ahora termina siendo algo que puede ser muy negativo, porque hoy por hoy vos lo que necesitas es que esos votos en blanco vayan para el candidato de Unión por la Patria. En principio, digamos, ni hablar si podés dar vuelta a uno, porque viste que en esto del balotaje un voto que le sacás al otro se cuenta doble. Bueno, eso que un poco está dando vuelta, que se habla mucho. Entonces, por ese lado estoy como en una disyuntiva de que no sé hasta qué punto eso no descolocó mucho también la campaña que tenía pensado hacer Massa post general, ¿no? Ahí estoy como en una duda muy grande. Y después me parece que lo que sí se valora es algo que el otro día se lo escuchaba a Martín Rodríguez, que es, viste que la política argentina tiene como un rechazo casi natural a pagar costos, digamos. Entienden la política como un lugar más que nada donde recalar y hacer una carrera profesional que no harían en el sector privado, pero la termina haciendo en el sector público sin que esto sea algo negativo, digamos, porque hay burócratas y demás que son muy necesarios para que el Estado funcione. No particularmente todos los dirigentes, diría yo. Pero bueno, haberse jugado, Macri jugándose por Milei, digamos, abrazándolo, me parece que también produce un efecto de, bueno, por lo menos se la juega. Y tiene la garantía de ser alguien probado, ¿no? Que me parece que eso le da el volumen político a la candidatura de Milei, que es equivalente al volumen sonoro y de estridencias de sus declaraciones que le baja, ¿no? Macri de algún modo le aportó volumen político y le redujo el volumen declaratorio. Realmente se transformó en un gatito mimoso, si vos lo ves hoy por hoy en las entrevistas. La de José de Río el otro día, está con lo que mucho vimos. más calmo, y ahí me parece que ese cable a tierra responde a una realidad que muchas veces pasa disimulada, pero que me parece a mí que es el principal continuo histórico que tiene esta circunstancia política que estamos viviendo. Hubo un mapa que difundió La Nación, que era el mapa de las escuelas, en el cual se veía claramente que el manchón celeste-azul de Unión por la Patria, de Sergio Massa, estaba fuertemente concentrado en el conurbano, fundamentalmente bonaerense, pero también en los conurbanos de otras ciudades, como por ejemplo en Rosario. Y en el interior productivo, lo que en el 2015 era la franja amarilla de la camiseta de Boca, era un manchón violeta. Es decir que
aquella ruptura del consenso político del 2008 que enfrentó al interior productivo frente al conurbano subsidiado, al empresario emprendedor frente al empresario prebendario de las industrias subsidiadas de los cordones periurbanos, que enfrentó a los trabajadores honestos frente a los planeros subsidiados, ¿no? En el imaginario difundido, se mantiene y que de algún modo es lo que le da sustento a esa incursión de Mauricio Macri apoyándolo a Milei y casi que tratando de reconvertir el contexto electoral en una circunstancia fuera del momento, ¿no? Lo que nadie esperaba es estar viviendo nuevamente una contradicción directa con Macri, que era una contradicción directa con aquellos otros sectores que de algún modo rechazaban tajantemente al kirchnerismo porque expresaba precisamente el modelo de Estado que los había agotado. Y en eso creo yo que no solo se da esa continuidad histórica que de algún modo matiza muchas veces las novedades que cualquiera está tentado a ver en el escenario, sino que también cambia un poco el perfil de Javier Milei como candidato. Es decir, Javier Milei cede su propia estructura, cede su paquete de ideas y toma la estructura de Macri, incluso ya hablando de posibles candidatos a formar parte de su gabinete, lo cual genera una nueva realidad y un nuevo tipo de enfrentamiento que yo creo que descoloca en algún punto a Massa y a la candidatura del gobierno, digamos. Es como que Macri, para mí, entiende muy bien el tiempo histórico que está atravesando no solamente la Argentina, sino el mundo. ¿Por qué? Porque la irrupción de Milei, con todo su antisistema, con todos sus gritos, con todos sus insultos hacia la clase dirigente y demás, le termina robando y caminándole la sociología a Juntos por el Cambio en como vos bien marcás, ¿no? En las zonas más productivas de la Argentina, inclusive en zonas impensadas, como puede ser el norte argentino, que históricamente ha votado peronismo, y la Patagonia, que por lo general ha acompañado también al peronismo en la mayor cantidad de las oportunidades. Ahora, esa diferencia de Macri, para mí, es la que le permite a él rápidamente observar de que Milei era alguien que había que llevar hacia al lugar propio, que creo que es lo que intentan Juntos por el Cambio, y ese rechazo del ala, si vos querés, más paloma y radical, que justamente además es el ala más política, más establishment, si vos querés, más clase política. Y a Massa un poco le pasa lo mismo. Porque Massa también es 100% Estado. Es 100% casta política. Y por más que Milei modera su discurso para, digamos, dejar de ser un peligro para mucha parte para una parte de la sociedad que lo ve desde ese lugar, también eso le permite convencer al macrista más puro de que la opción es abrazar a Milei, coparle el partido, porque vos decías la estructura de la Libertad Avanza, pero tampoco era que tenía una gran estructura. Uno se imagina de que si Milei gana la elección, una cosa es haberla ganado, hablo del balotaje, con la estructura solamente de la Libertad Avanza, por más que después van a aparecer dirigentes, porque eso, como dice el turco así, vos cuando ganás está la solidaridad hacia el ganador. Pero, digo, el tipo también estaba en una complejidad muy grande. Y yo creo que el que estuvo viendo todo eso desde afuera fue Macri. Que una vez que la candidata, que no sabemos si era tanto su candidato o no, porque para mí la gran pelea de Macri era con Larreta, era destruir a Larreta, que justamente además es el estereotipo de
dirigente del establishment, ¿no? Del statu quo, de esta Argentina que no funciona, digamos, ¿no? Que comparte con el kirchnerismo, con el peronismo, esa idea de que pasa los gobiernos y no cambia nada porque son la política que no se anima a pagar costos para generar los cambios que hay que hacer para que, bueno, Argentina entre en otro tipo de ciclo. Uh-huh. Entonces, claro, yo veo eso de Macri, esa lectura que él hace, y hoy me parece que es como el gran kingmaker de la elección. Habrá que ver si Massa logra, pese a eso, reinstalar con fuerza el eje bronca-miedo, digamos, democracia-antidemocracia, como vos decís. Me da la sensación de que no lo está logrando y que parte de que no lo está logrando es de que tiene una mirada muy ambeña. Cuando él habla de los subsidios, cuando él habla de un montón de cuestiones que tienen que ver, digamos, con cómo se mueve la vida en esa zona, nosotros acá pagamos el boleto 180, digo, o más, ahora hace bastante que no estoy usando el colectivo, además porque tenemos un mal transporte, ese es el otro problema que tenemos en las provincias, que el transporte es malo además. Creo que le va a costar mucho a él, sobre todo, salir de ese lugar. Y Milei sigue teniendo, por más que se muere, por más que Macri haya cooptado el espacio, sigue teniendo esta cuestión de que sigue siendo algo desconocido y sigue siendo algo nuevo. Ahí me parece que es un punto clave, que es esta cuestión de la lógica ambenia, ambacéntrica de Massa y de su campaña, ¿no? Porque hay que ver cuánto seduce a esos otros votantes ese perfil, pensando que muchos de esos votos ya los tiene Sergio Massa. Y pienso fundamentalmente en las virtudes que se destacan de Massa, es decir, un tipo que logró llevar adelante una suerte de plan subsistencia a partir de recibir los favores de la CAF y Qatar con préstamos puentes, de China con los yuanes para poder bancar el dólar y para poder pagar al FMI, que logra la benevolencia de algún modo de cierto empresariado que aumenta su crédito externo comercial para poder retener los dólares sin generar demasiadas fricciones políticas. ¿Cuán seductor es para esos otros votantes que no están esa lógica? Pensando también que en esta idea de construcción política a partir de unidad a fuerza de concederle a todos algo, una transferencia de ingreso para cada segmento poblacional, un tipo de cambio para cada exportador, es parte de lo que se detectaba previamente como un problema, ¿no? Aquello que es que lo hace bueno haciendo política, lo hace malo gestionando. Es decir, que una buena maniobra que puede permitirle construir políticamente un escenario electoral favorable, al mismo tiempo es una decisión o una serie de decisiones con altos perjuicios administrativos. Y ese perjuicio va a quedar, porque las elecciones son un domingo, después habrá unos días hasta la Asunción, y a partir del 11 de diciembre hay que hacerse cargo de la Argentina. Por lo tanto, ese razonamiento del lado de aquellos que todavía no lo votaron a Massa, me parece que está presente. Por lo tanto, esa suerte de exaltación del virtuosismo negociador de Massa, yo no sé cuán significativo es en términos de campaña electoral para ese otro electorado. Yo estoy convencido de que eso no te suma votos. ¿Pero por qué? Porque si bien toda esa capacidad de negociación que Massa tiene y que para mí lo hace un político profesional de primer nivel, de primer orden, y además que llega en un momento justo para la presidencia, le da justa, un tipo que conoce el Estado, esa capacidad que vos bien marcás para la negociación, todo el resorte de relaciones que tiene en el empresariado local, en el empresariado internacional. El problema es que todo eso se da en el marco de una inflación de 150-140%. 40% de pobres.
5 o 6 dólares paralelos. Yendo al supermercado vos todos los días y cada mes que vos vas hay un cambio en los precios. Entonces, te agrego, tocamos el piso en casi 20 años de reservas, lo cual cualquier argentino medianamente curtido cotidianamente en la vida cotidiana sabe que eso implica un serio riesgo de devaluación y espiral inflacionaria. absolutamente. Entonces, digo, él tiene todos esos atributos que para mí son... que lo hacen un político, por lo menos con la capacidad y el temple para ejercer la presidencia, que no lo veo en Milei. Uh-huh. Yo en Milei no veo ese temple para ejercer el cargo de presidente. Pero Massa, en caso de ganar, va a ser el presidente de su propia economía, de la economía que él tuvo que forzar para llegar. Porque también esa cuestión es central. Todo el mundo habla de Labaña en el 2003, pero a Labaña el trabajo sucio se lo hizo Remeslenikov. Hay un gran libro de Remeslenikov que se publicó este año, creo, donde cuenta todo ese proceso. Entonces... 150 días para desactivar la bomba. Para desactivar la bomba, son exactamente. 100 y pico de días para desactivar la bomba. Que es un gran ensayo. Y aparte es un ensayo, creo que uno de esos pocos economistas que... yendo a hacer lo que tenía que hacer, lo hizo bien. Que está lleno de economistas que hablan en la televisión, sobre todo, por ejemplo, Prat Guy, por ponerte un ejemplo, que hizo todo mal y se sientan ahí y dan lecciones. Pero, y salió de la cancha sin pedir la ovación. Que eso también es muy valorable admirable en la política argentina. Sí, totalmente de acuerdo. Pero quiero decir, Massa, en ese afán por llegar, en esa ambición política... agarra como abogado un Ministerio de Economía, al que no le quiere ir nadie, lo termina llevando a Rubinstein, que se la pasaba puteando al peronismo y puteándola a Cristina por Twitter cada vez que podía. Acelera, digamos, muchísimo más el proceso de crisis de la Argentina, porque, digamos, pensemos que a Guzmán lo echaron habiendo aumentado, creo el otro día lo escuchaba Álvarez Sagis, habiendo aumentado 1% el déficit fiscal, y con el dólar a 60 mangos, y Massa en menos de un mes se gastó 3 puntos del PBI y tiene una inflación que es 3 veces más, y ni hablar el tipo de cambio paralelo por donde está. Entonces, todas esas cuestiones es lo que me parece que el tipo de a pie, la mujer de a pie, es lo que siente, porque es lo que hablábamos hace un segundo atrás. Es el bolsillo. Vas a la panadería y todo te sale más caro. Vas al supermercado, te sale más caro. No podés comprar un bien durable. No podés sacar un préstamo hipotecario. Está bien, eso es de mucho más atrás. No es que es culpa de Massa. Pero digo, no te acomodó ninguna variable. Vos me decís, hay empleo. Sí, perfecto, hay empleo. Pero la mayoría de los trabajadores, inclusive aquellos que tenemos relación de dependencia, hoy, si miramos la canasta básica, somos pobres. Vos sabés que esto que mencionás me trae a colación... No quiero decir que va a ganar Milei, pero digo, me parece que el escenario es complicado. Pero en este sentido, digo, de algún modo Massa va a poder corregir la propia anomalía constitucional que encarna en sí mismo, ¿no? Porque casi que lo que tenemos hoy es algo en los hechos que... es una disfuncionalidad constitucional en el sentido que el presidente no gobierna, sino que está gobernando en los hechos un ministro. Massa pasaría a gobernar de hecho y en función de su investidura. Ahora, lo que tenemos también de algún modo, paradójicamente, es más parecido a lo que era el ideario del presidencialismo atenuado del diseño constitucional, ¿no? Que era esa lógica del jefe de gabinete que introdujo Alfonsín en su intento de plantear una especie de parlamentarismo el pacto de particular, Olivos, ¿no? parte de la negociación hoy de ese tenemos pacto. una cosa bastante similar, pero disfuncional. Massa pasaría a corregir esa disfuncionalidad asumiendo la presidencia, pero ahí se da una tensión de esto que mencionábamos, de esa tensión permanente entre la política y la gestión, que también pone en juego esta lógica ambacéntrica, ¿no? A mí me parece, y también pensando en todos los nombres de economistas que circularon en esta conversación y que circulan abundantemente por los medios de comunicación, que son macroeconomistas. Y hoy me parece que esa lógica macroeconómica
está muy relacionada a la visión de la política y la economía del AMBA y que la actualidad demanda un tiempo de microeconomistas, es decir, no atender tanto a los agregados económicos, sino pensar desde las decisiones cotidianas que toman los hogares y las empresas. Es un momento para aquellos que conocen los procesos de producción y ahí me parece que está la ruptura con ese interior productivo que demanda de la política otra visión de la economía. Vos sabés que ahí a mí me genera una contradicción esa idea que vos traes a la conversación, porque ¿cómo haces para tener una digamos, un plan de microeconomía que le permita al empresario medio, inclusive al empresario grande, pero digo, planificar costos, si vos no tenés precios relativos? Digamos, y eso vos lo conseguís con una macroeconomía ordenada. Entonces, a mí me parece que el gran problema de la Argentina no es económico, sino que es político. Y vamos a un caso que a nosotros, por lo menos a los dos, nos parece virtuoso, que es la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba, que vive en esta Argentina de una macroeconomía descontrolada, para mí logra en parte funcionar como funciona y tener, digamos, el empresariado que tiene, el desarrollo de obra pública que tiene, producto de que hace 20 años que se está construyendo desde el peronismo cordobesista de la Sota y Schiaretti un orden político. Entonces, la política está ordenada. Y al estar ordenada, después, bueno, vamos a ver de qué manera está ordenada, porque digo, no es que son todas carmelitas descalzas y hay, no sé, alternancia en los ejecutivos, ¿no? Digamos, está claramente que eso no sucede. Pero los tipos, desde un orden político, lograron ordenar también su propia economía regional, digo, y poder hacer reclamos a nación como un núcleo, como un conjunto. De hecho, el programa de Melconian está hecho por la Fundación Libertad, está pagado por la Fundación Libertad, Mediterránea, que es cordobesa. Digo, hay ahí una cosa que ellos han logrado sostener mínimamente, un proyecto virtuoso al interior de Córdoba que nosotros no podemos ver replicado hoy en la Argentina. Y tiene que ver con esto que vos bien marcabas antes de la cuestión ambacéntrica. Me parece que la lógica ambeña es una lógica de generar un empresario más prebendario, no porque el tipo quiera, sino porque esas son las reglas con las que te hacen jugar, digamos. Si vos no si le besás el anillo a alguien, no conseguís un contrato, no te dan un contrato de obra pública. Digo, hay un montón de cuestiones ahí que son como más estructurales, pero me parece que pasa también un poco por ese lado. Entonces, si vos no ordenás lo político, me parece que no podés pensar ni siquiera ni en microeconomía. Sí, yo lo pienso fundamentalmente por la superstición del ingreso de dólares, ¿no? Recientemente Massa salió a comentar que se esperan 40.000 millones de dólares de piso para contar con los que no se contó en su gestión en el Ministerio de Economía. Y me parece que esa superstición, que podríamos resumir en esa lógica que el nuevo tiempo demandaría disponibilidad de dólares y nuevas formas políticas, le falta, y yo agregaría como un tercer componente, este aspecto microeconómico en el sentido de entender la toma de decisiones de los procesos productivos que hacen a la economía de la Argentina, fundamentalmente la economía más molecular, ¿no? La que está más distribuida en los distintos territorios provinciales, las famosas economías regionales con toda la complejidad que eso tiene en términos no solo agroindustriales, sino fundamentalmente comercial financiero. Sí, yo estaba pensando en la microfamilia, nada que ver, digamos. Esa lógica macro, pensada desde el AMBA, rápidamente decanta en una mirada desde lo financiero por sobre lo productivo, porque es su tendencia natural
por una cuestión de ubicación geográfica, porque necesita, al mirar desde los agregados y al estar en los lugares donde confluyen los flujos de dinero, mirarlo desde esa perspectiva. Y si uno observa quiénes son los grandes economistas que andan dando vuelta por los medios de comunicación explicando la situación, son macroeconomistas y por lo general están ligados o a sectores energéticos, petroleros o financieros, bancarios. No hay demasiados economistas que pertenezcan a otra estructura o otra dimensión de la economía argentina. Los economistas vinculados al agro no tienen tanta participación. Tienen poca participación porque cansan, porque aburren, y eso me parece a mí que nos lleva a un resumen, ¿no? de este momento. De algún modo, no puede ser divertido la crisis. Por lo tanto, no hay que buscarle la vuelta para que sea más atrapante, más encantador, más simpático, más alegre, sino que esto necesariamente va a tener que ser aburrido porque lo que viene es naturalmente aburrido. Vos sabés que, escuchándote también, pensaba en la figura de Macri, de Macri, de nuevo, estoy con Macri, lo tengo últimamente, está muy presente, pero pensaba en que Milei y Massa en sí mismo, los dos son... uno será de la provincia de Buenos Aires, porque gobernó Tigre y demás. Milei es un porteño. Y sin embargo, hay algo que produce Milei, que en su momento lo producía Macri también, que genera que los sectores productivos de la Argentina, de esa misma Argentina a la que no le habla, esos economistas que forman parte de ese cuerpo ideológico particularmente, ¿no? Que digamos puede ser el pro bien macrista o la Libertad Avanza, y sin embargo gana en el interior profundo, en las provincias, como me gusta más decirlo a mí, digamos, ¿no? No solamente en la Argentina productiva, sino que gana también en la Argentina periférica, en la Argentina que mejor vive, digamos, producto de que tiene extracción de petróleo, como puede ser el caso de Neuquén. En el norte, que es donde también falta un montón de infraestructura que el Estado argentino tiene una deuda, pero desde hace años. Y sin embargo, esta persona gana. Entonces, me parece que a veces esas lecturas que nosotros hacemos y que me parece que son que tienen argumentación, no es que están equivocadas, pero hay algo que nos falta. Que no estamos viendo, digamos, evidentemente, porque si no, la emergencia de un caudillo que venga con el poncho y el cuchillo en el cinturón desde las provincias de Catamarca, no sé, de cualquier lado, hacerse cargo de ese proyecto de nación que interpela, digamos, al campo, a las industrias medianas que tiene la Argentina, que particularmente son las pymes, no aparece. O sea, el gringo con el debate, el gringo Schiaretti, triplicó la cantidad de votos que a nivel nacional. Evidentemente, hay como un sujeto que está esperando que surja ese tipo de candidato. Pero bueno, la realidad es que nosotros vamos a ir el 19 de noviembre a votar un balotaje con dos candidatos que son del AMBA, uno puede ser de la capital federal. Ahí me entra la duda con Sergio Massa si es bonaerense o es capitalino. La verdad que nunca me fijé en eso. Es de Tigre. Claro, bueno, está bien, el norte de Buenos Aires que es lo mismo, básicamente. Y vamos a ir a votar una continuidad de ese proyecto. Digo, no va a haber un cambio sustancial en esa lógica financiera que vos marcabas antes de economistas más del lado de los banqueros y demás. Vamos a seguir en eso. Entonces, la cuestión va a ser ahí quién va a poder encarnar ese otro proyecto, si vos querés, más nacional. Está complicada la mano. Sí, pero yo ahí hago un desvío de ese planteo, ¿no? Porque es cierto que los dos, en todo caso, estarían encarnando
una economía del AMBA, Capital Federal, por lo menos del centro puerto de la Argentina. Pero es cierto también que desde el interior se los ve distinto. Y me parece que se los ve distinto porque ahí juega otro elemento que conecta con algo de lo que veníamos hablando, que es de algún modo una nueva teoría de la militancia, ¿no? Esta idea de esta suerte de nuevo entusiasmo 2019 que se vivió en estos días, en las cuales hay toda una euforia en torno a Massa. Graciosamente uno podría plantear los tweets de Biondini y de Maristela Svampa, los dos planteando, uno porque bardeó Milei a Rosas, la otra porque es una mirada multiespecista, la necesidad de votar a Massa y en contra de Milei. Pero en eso me parece a mí que desde afuera de ese entusiasmo se ve esta situación del conurbanismo y la productividad. Y ahí, en esa teoría de la militancia, me parece que es un riesgo la lógica autoconsentida, y que eso está un poco relacionado con esto que venías mencionando, ¿no? Porque de algún modo la militancia se transformó en una suerte de exaltación, de adulación, de servirle a alguien, pero no servir para algo, ¿no? Hay una falta de expertise y de especialización en la lógica del militante, que eso se ve desde las periferias del territorio, que son también las periferias de la política. Uh-huh. Y al ser las periferias de la política, lo miran con la suficiente ajenidad como para ver todos sus vicios y defectos. Y uno de sus defectos principales es que el ser militante se transformó en pertenecer a una estructura política que te ponen tanto en la Secretaría de Agricultura como en la Secretaría de Comunicaciones o en la de Comercio Exterior sin ningún tipo de problema, porque no hace falta saber del tema. Y eso me parece que es el punto máximo de agotamiento del ciudadano medio. Estoy 100% de acuerdo, pero aparte creo que es un temazo para que charlemos en un episodio completo la cuestión esa del expertise del militante, porque es central. Me parece, sí, que igual, como para ir dándole un cierre a este episodio y todo lo que venimos charlando, que toquemos por lo menos un par de ideas cada uno con algo que es central y que va a suceder este fin de semana, que es el debate. Da la sensación desde afuera, a priori, sin estar todavía en el hecho consumado, de que a diferencia de debates anteriores en donde vos tenés una estructura de 5 a 6 candidatos, esta puede ser realmente la que defina la elección, teniendo en cuenta un poco lo que uno ve en algunas encuestas con la cantidad de indecisos que hay dando vueltas. Habrá que ver ahí realmente si alguno de los dos se va a animar a hablarle, primero, a la gente. Milei ya lo hace, pero digo, si Massa se va a animar a hablarle a la gente, dejar de hablarle a los dirigentes, que me parece que es un poco el tono que ha elegido en esta parte de la campaña, y después realmente escuchar si alguno de los dos tiene un proyecto de país que genere por lo menos algún tipo de esperanza y de entusiasmo a futuro, que sí fue lo que hizo el gringo Schiaretti, y vuelvo con esto, en el debate anterior, y que le permitió crecer hasta 3 veces más en ciertas regiones de la Argentina, que en donde había sacado muy pocos votos, ¿no? Y realmente triplicó. Digo, me parece que también se está esperando eso. Y habrá que ver, bueno, si Milei juega a lo seguro y se quedará quieto, o si realmente va a salir a tratar de ganar ese espadeo de lengua, digamos. Sí, ahí me parece que se da un poco la lógica del box, ¿no? En el sentido de va a tener que pegar y voltear Massa, es decir, lograr confirmar todas las operaciones que se hicieron con justa causa electoral, tratando de plantearlo a Milei como un loco, como un desequilibrado, como una persona riesgosa para la democracia. Y si no lo logra, yo creo que Milei va a estar en condiciones de declararse ganador. Sí, pienso lo mismo. Creo que realmente el panorama es complejo sobre todo para Massa. Yo lo veo difícil para Massa. Que tiene que pegar y tumbar.
Absolutamente. Así que bueno, no sé, ¿te la querés jugar por alguno de los dos para el 19? Porque vamos, el próximo episodio, el tercero va a ser después. Ya vamos a estar con un ganador. Presidente, sí. Vamos a hacer una expresión de deseo, simplemente. Que sea el mejor. Bueno, yo me voy a arriesgar, yo creo que gana Milei, pero bueno, espero que no. Eso también lo tengo que decir. Cerramos acá, ¿te parece? Será hasta la próxima. Con esto llegamos al cierre de este segundo episodio de Ejército Blanco. Mi nombre es Ezequiel Clerici. Lucas Paulinovi por este lado. Nos vemos en la próxima entrega, calculamos que en 2 semanas y ya con presidente electo. Estás escuchando Rapto. Rapto. Rapto.